¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer, pues lo prometido es deuda. Vamos a profundizar sobre este caso de Charlie Kirk con mi querido Elvin Calcaño, en donde le voy a preguntar a mi querido Elvin, a quien saludo por supuesto con muchísimo gusto, sobre este caso en particular, pero querido Elvin, además de, como siempre, agradecerte estos minutos en nuestra comunidad, pues de entrada, de primer saque, para que nos ayudes a profundizarlo. ¿Este tipo de situaciones evidencian una posible guerra civil en los Estados Unidos o es un exceso hablar de este tipo de conceptos cuando de repente se topan con el asesinato de este personaje, un hombre muy cercano a Trump, producto en un principio decían que si eran afroamericanos, si eran mexicoamericanos, si era la comunidad lésbico gay y resulta que pues es un blanco, un sujeto blanco, joven también, quien tiene la capacidad de disparar de esa forma, de esa naturaleza, hijo de un sheriff. ¿Cómo estás, mi querido Alvin? Te escuchamos, por supuesto. ¿Cómo andas? Un abrazo, Jesús. Siempre un honor estar aquí. Bueno, a mí me parece que hay varios elementos ahí. En primer lugar, yendo a lo primero que planteabas, ¿no? El tema de si no es excesivo hablar de una guerra civil. Yo soy de la opinión que en Estados Unidos está en marcha una guerra civil de baja intensidad, que no tenemos que entenderla como la guerra civil del siglo XIX o una guerra civil clásica donde hay población civil interna matándose dentro de un país, sino que cuando vemos lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos en los últimos 12 a 15 años, desde particularmente la presidencia de Obama, que fue la primera persona negra que llegó al poder, si bien era un hombre que pensaba y actuaba como un blanco, pero físicamente era lo contrario a lo que ese pensamiento que es muy arraigado en Estados Unidos, el pensamiento blanco anglosajón supremacista que vincula religiosidad con visiones muy racistas, muy esencialistas. Para esa mirada, Obama era alguien ajeno a lo que debía ser un presidente norteamericano. Y fíjate que el propio Charlie Kirk, él empieza a surgir como figura durante la presidencia de Obama. En esa presidencia de Obama, ¿por qué yo sitúo allí un elemento clave? Porque hay un aumento, y así lo muestran muchas investigaciones académicas de universidades estadounidenses muy serias, hay un aumento significativo del discurso de odio y los crímenes de odio desde la presidencia de Obama. Y a partir de ahí entonces es que yo entiendo que considerando por otro lado el hecho de que Estados Unidos está viviendo unos cambios demográficos muy significativos, donde se espera que por lo menos en varios estados importantes la mayoría no sea blanca entre el 2050 a 2060 y que incluso a final de este siglo es posible que la gente blanca en Estados Unidos se constituyan en la primera minoría, pero que ya no sean la mayoría absoluta. Entonces, ante todo eso, a mí me parece que ese pensamiento blanco que es constitutivo de la fundación de Estados Unidos entró en una crisis. Y históricamente ese pensamiento reacciona de manera violenta. En Estados Unidos tuvieron que hacer una guerra civil con 300.000 muertos para que se pudiera abolir la esclavitud. Es el único país del hemisferio occidental donde hubo esclavitud que se tuvo que resolver de esa manera, matándose entre todos. Y no empecé a eso, fue todavía en el 1964 que después de movilizaciones y muchísimas luchas se pudo aprobar la ley de derechos civiles que por lo menos formalmente permite que a la gente negra la traten más o menos bien, ¿no? Todavía hasta hace poco en Estados Unidos era ilegal en estados como Tennessee, como Alabama, que una persona negra y una blanca se pudieran casar legalmente. Entonces estamos hablando de un país con unas características muy violentas, muy racistas, y que Donald Trump, que surge como una expresión política de la molestia de la clase media blanca precarizada americana, lo estadounidense, lo que le está haciendo es intensificar ese conflicto. Yo decía, y con esto voy terminando, que antes de que en la elección pasada, cuando estaban compitiendo Trump y que Kamala Harris, yo decía, y lo comentaba con amigos estadounidenses, con colegas, yo les decía, mira, para mí, si Trump gana, Estados Unidos va a pasar a una situación de guerra civil si Trump gana de nuevo. Porque cuando Trump fue presidente ya la primera vez hubo una intensificación de los crímenes de odio y el enfrentamiento racial en Estados Unidos.
Y ahora Trump que viene con un discurso aún más radical y que es un Trump que tiene mucho más poder ahora, controla la Corte Suprema, controla completamente el Partido Republicano, hoy día controla la Cámara, controla el Senado, ya sabe cómo gobernar, cómo a manejar el aparato. Entonces eso es mucho más peligroso ahora. Entonces yo pienso que en términos de una guerra civil de baja intensidad, sí está en Estados Unidos. Cuando lo vemos desde su perspectiva histórica y esta muerte de Charlie Kirk, lo que es una manifestación de ese proceso. Oye, este punto que mencionabas, ay, perdón, desde la llegada de Barack Obama al poder, el famoso Tea Party como tal, esta teoría, ¿no?, del gran reemplazo, y que era un discurso que promovía este señor, el señor Kirk, por lo que se ha mencionado. Eh, qué tanto nos muestra a estos personajes que comienzan a polular en muchos lados y que tienen una penetración, por ejemplo, en los jóvenes? Porque entiendo que este señor tenía un peso específico en el tema de las universidades. Sí, él era él cumplía un rol muy importante. Hay que tener en cuenta, Jesús y la audiencia, que Trump pierde una pieza fundamental dentro de su proyecto, el llamado este MAGA, ¿no? De que viene del Make America Great Again. Pierden una ficha fundamental. Esta persona que muere tenía más de 5 millones de seguidores en X, en el antiguo Twitter. Tenía una agrupación, se me ve el nombre ahora, que él había fundado Turning con más. Point, algo así, ¿no? Exactamente, el Turning Point. Esa agrupación tenía más de 20 millones de afiliados y tenía más de 25.000 locales en diferentes puntos de los Estados Unidos y era sistemáticamente financiada por muchos multimillonarios que impulsan la agenda conservadora en Estados Unidos. De hecho, actualmente el presupuesto de esa organización es más de 40 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cosa de grandes dimensiones porque esta figura le dio al movimiento Trump una capacidad que históricamente no tenían los conservadores en Estados Unidos, que era penetrar en las universidades y en los jóvenes. Históricamente en Estados Unidos los jóvenes han sido mucho más progresistas que sus padres. Pero con este movimiento, con este movimiento que crea Charlie Kirk, empieza a crecer ya desde la primera presidencia de Trump el pensamiento conservador y esta ola de ultraderecha en las universidades de Estados Unidos. Y por ejemplo, en la elección pasada en Estados Unidos, los jóvenes varones de 18 a 25 años votaron como el 60 y pico por ciento por Donald Trump y no por Kamala Harris. En las jóvenes mujeres de esa misma edad fue lo contrario, el 80% votó por Kamala. Entonces, Trump pierde una ficha muy importante con este personaje y entonces hay una, digamos, desde la perspectiva de ese armado que Trump tenía, sobre todo comunicacional, que era donde se movía mucho Charlie Kirk, él era fundamentalmente un propagandista, era un podcaster. Él lo que hacía era un podcast que duraba como 3 horas hablando. Alguna vez lo vi para entender un poco de qué iba. Y él tenía allí, difuminaba, ¿no? Ponía a circular todas estas ideas conspirativas. Era abiertamente racista. Él decía, por ejemplo, que las personas negras en Estados Unidos, cuando eran esclavas, no cometían delitos, sugiriendo como que debían volver a ser esclavos. Decía que una mujer negra no tiene la capacidad de pensamiento que una mujer blanca. Decía que los latinos debían volver a Estados Unidos. Tenía comentarios muy agresivos. Él decía que Claudia Sheinbaum, hay un video de él que estaba circulando, no sé si lo has visto, Ujú. Jesús. Él decía, es la peor presidenta del mundo, él decía. Y ese tipo de declaración era un individuo que le daba a Trump, por tanto, la capacidad de penetrar en públicos que históricamente no penetra el pensamiento muy conservador y con todo este aparato de redes sociales, de podcasts, de comunicación digital, ahí era que él se movía fundamentalmente. Era un propagandista de ultraderecha, muy financiado, con mucha habilidad para hablar y le encantaba la confrontación y ese era su rol fundamentalmente. Oye, ahorita que se da este crimen que se quiso de inmediato, pues, responsabilizar, ¿no?, a la izquierda radical, como ellos la mencionan, que yo no sé, te soy honesto, si existe algo así en Estados Unidos como tal, la izquierda Me hago la radical, misma pregunta. ¿no? O sea, no la veo por ningún lado, pero que resulta que es una persona blanca otra vez, hijo de un sheriff, acceso a las armas,
es una disputa entre entre los propios conservadores, entre la propia ultraderecha. Ahorita que te escuchaba exponer tan excelsamente quién es este hombre, pues es un golpe directo a una política de comunicación de Trump, al mensaje como tal de Trump. Es un pleito allá arriba entre ellos con estas diferencias que ha habido entre MAGA y el grupo sionista. ¿Cómo valoramos este tipo de enfrentamientos hoy? Podría ser podría ir por ahí el asunto. Creo que hay que esperar un poco, ¿no? De cómo se vaya sabiendo, pero hay un enfrentamiento en el movimiento MAGA. Hay información que ayer salió de varios de estos comunicadores de ese entorno MAGA que decían que Charlie Kirk había visitado a Trump. Él tenía una relación muy cercana con Trump, de hecho, con uno de los hijos de Trump, no me acuerdo si con Eric o Donald Jr., se trataban como hermanos. Y él tenía acceso a la Casa Blanca, entrar directamente e ir donde Trump. Y salió una información de ese mismo entorno MAGA de que él había ido personalmente a pedirle a Trump que no entrara en la guerra entre Irán e Israel. Él personalmente, Charlie Kirk, porque él es muy de esta mirada del America First, de que el presidente se dedique a los problemas de Estados Unidos y que ven esas guerras como cosas de ellos allá en otros países y que las resuelvan como puedan. Y a partir de ahí se vinculó eso también con que, y yo lo estuve mirando ayer, observando, hubo un cambio en la postura de Charlie Kirk respecto de Israel en los últimos semanas prácticamente. Por eso han surgido muchas teorías conspirativas que no me gusta manejarla porque yo soy de los que piensa que la gente de izquierda progresista no debemos meternos mucho en eso porque es una lógica que después va contra nosotros, ¿no? Esta cuestión de las conspiraciones. Pero sí se estaba hablando ayer de cómo él había ido cambiando su postura respecto de Israel y él ya estaba hablando de vincular a Jeffrey Epstein, ¿no? Este pedófilo, a vincularlo con el Mossad de Israel, que eso es una teoría que se mueve mucho hoy entre estos grupos conspiranoicos de ultraderecha en Estados Unidos. Y claro, ya hay gente diciendo que entonces que eso fue Israel y demás, no se sabe nada todavía, que no hay pruebas. Yo creo que ni siquiera va por ahí la cosa, pero sí con eso que tú preguntas, que creo que es muy importante, y es señalar de que hay mucho enfrentamiento entre esos grupos. Hay grupos en Estados Unidos identificados que piensan que Trump es muy moderado, que dicen que Trump debe declarar una guerra civil abiertamente. Y en Estados Unidos, una sociedad tan enferma, donde hay tanta gente dañada, hay gente que se organiza y que se está armando y preparando para una eventual guerra civil, mayormente gente blanca. Entonces, hay muchos grupos de ultraderecha hoy día circulando en Estados Unidos, han sido muy empoderados por Donald Trump, entienden que tienen uno de ellos en la Casa Blanca, pero tienen diferencias y matices. Y es posible, sí, que la muerte de Charlie Kirk sea producto de esas contradicciones entre ellos. Hasta ahora lo que se sabe es que el asesino, Tyler Robinson, me parece que es que se llama, es un muchacho blanco de Utah, que es uno de los estados, si no es que el más republicano de Estados Unidos. El papá es un evangélico conservador, fue un sheriff, tiene familiares que han sido militares, su familia es conservadora, religiosa. Desde los 12 años practicaba tiro a la distancia, que fue las habilidades que utilizó para matar a este Charlie Kirk en estos días. Entonces, quiero decir, por ahora todo apunta a que es una persona conservadora dentro de ese pensamiento donde se mueven Trump y toda esta gente, el que cometió ese crimen, muy distinto a lo que quisieron divulgar, ¿no? Que era un izquierdista radical, que era un trans o que era un negro, un latino, nada de eso. Es un americano blanco, conservador, que forma parte de esa cultura de las armas, que hay un montón de fotos de él como un niño con rifles AR-15, con bazucas, ametralladoras, y entonces parece que es un problema muy de ellos, de los estadounidenses blancos. Oye, este rompimiento, este enfrentamiento como tal, esta presencia de estos grupos, ¿en qué papel pone a las otras comunidades, a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana, a la comunidad incluso asiática? ¿En qué papel los pone o en qué lugar los pone en el marco precisamente de todas estas discusiones? Los pone yo, a mí me parece una situación de amenaza en principio. Hoy día es muy peligroso ser latino en Estados Unidos, ser negro, ser de cualquier grupo que esta gente puedan identificar como un enemigo. En Estados Unidos es el país con más armas en manos de civiles del planeta Tierra. Y al mismo tiempo es una de las sociedades que más consume estupefacientes.
y una sociedad donde se consumen muchísimos medicamentos recetados y no recetados para cuestiones mentales y cuestiones de desequilibrios en el comportamiento. Es una sociedad extremadamente peligrosa en este momento, porque eh, frente a todos estos cambios que están ocurriendo, hay unos sectores de lo que estamos hablando muy empoderados, que son los sectores de esto de blancos, del Make America Great Again y todo eso. Fíjate ayer cómo estaban diciendo en las redes sociales la mayoría de esa gente, desde que se conoció la muerte de Charlie Kirk, Laura Loomer y una serie de personalidades muy famosas de ese grupo, de esa gente, estaban prácticamente diciendo que hay que ir a enfrentar con las armas a la izquierda radical, porque claro, no, todavía estaba recientemente el cadáver ahí, ¿no? Y ya ellos estaban diciendo que era un izquierdista radical el que lo había matado, porque se manejan así, no necesitan pruebas. Y de hecho, ya se van a inventar cualquier cosa, van a decir, ahora lo más posible es que el marco de opinión que van a instalar, y no nos extrañemos si Donald Trump dice eso también, es que el asesino era hijo de una buena familia conservadora que se radicalizó en la universidad y que fue en la universidad que el marxismo cultural lo radicalizó y lo llevó a matar. O sea, una cosa, porque son gente totalmente despegada de la verdad, se basan solamente en creencias. Y eso es sumamente peligroso. Estados Unidos está en una situación muy peligrosa y el lugar de los latinos en la mentalidad de esta gente es que somos enemigos de ellos. Ese es el lugar en el que ellos nos ubican. El Charlie Kirk lo decía, váyanse a sus países. Hay un video donde un chico de Guatemala en una universidad en estas giras que él hacía hablando en universidades, y el chico le dice, bueno, pero es que nosotros tenemos mucho tiempo aquí, y él le dice, no, a mí no me importa eso, él le dice, vayan a sus países, arreglen a sus países y no van a tener que venir para acá, aquí tenemos que estar los estadounidenses. Y Charlie Kirk le pregunta, ¿dónde tú naciste? Y él le dice, no, yo nací aquí. Y la respuesta que él le da es, tenemos que cambiar la ley para que el derecho de ciudadanía no sea por nacimiento. O sea, un tipo que está abiertamente diciendo que para ser americano lo que hay que ser es blanco prácticamente. Entonces, y así nos ven al resto de gente ellos. Oye, y te lo tengo que preguntar, ya en parte también sonreías hace un momento con eso, pero ¿existe la izquierda radical? ¿Qué es la izquierda radical? ¿Es otro enemigo ficticio de estos grupos para justificarse entre ellos? ¿De qué están hablando cuando utilizan este concepto? En Estados Unidos lo que podía haber de izquierda radical era el movimiento de las Black Panthers, de las Panteras Negras, que era un movimiento negro que como respuesta a los linchamientos y a los asesinatos que hacían los Ku Klux Klan y esos grupos, se organizaron, un grupo de gente negra, se armaron y dijeron, bueno, vamos, ustedes nos están matando, pues nosotros les vamos a responder con armas, ¿no? Eso luego fue destruido por el FBI, a través sobre todo de introduciendo drogas en las comunidades negras, desbarataron esos movimientos. En Estados Unidos sí hay un partido comunista, hay grupos que tienen una visión marxista de izquierda confrontativa, pero que son grupos que no recurren a la violencia históricamente. Y por eso digo que es muy peligroso lo que hacen Donald Trump y esta gente, que este constante discurso basado en mentiras. Porque en Estados Unidos, lo poco que ha habido de izquierda radical siempre han sido grupos que se han mantenido más dentro de un ámbito de acciones casi que académicas, o luchas muy concretas, como ya decía, de los Black Panthers, etcétera. Pero izquierda radical organizada que pueda representar una amenaza para el Estado norteamericano, eso no existe. El único sector radical reconocido por el FBI como una amenaza interna para la seguridad estadounidense son los grupos supremacistas blancos. Eso está reconocido como el FBI y eso se puede encontrar en Google rápidamente. Es el único grupo radical identificado que está señalado por una institución oficial americana, estadounidense, como una amenaza para el país. Entonces, pero claro, Donald Trump en su lógica discursiva, él le llama izquierda radical a Joe Biden, imagínate. O sea, decía que Kamala Harris era una socialista, comunista, ¿no? Entonces, el discurso de esta gente entre la realidad y los hechos hay una gran distancia. Mi querido Elvin Calcaño, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas de verdad aprender tanto de ti. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo, Jesús, y que siga todo muy bien por allá.